¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva unidad. Al final del video de la unidad 1 decíamos pues que la nueva república nace desarticulada y tan diferente que de ella produce regionalismo. 16 años de guerra permanente produce devastación, ¿no?, en la economía y esta economía era pues sostenida por el tributo indígena, ¿no? En este video vamos a centrarnos en tres acontecimientos importantes en la Guerra del Pacífico, la Revolución Federal y la Guerra del Chaco. Ahora nos contextualizaremos entre 1825 y 1879. Sabemos pues que Bolivia nace con un modelo político conservador, pues se da continuidad a esa economía extractivista y decíamos también que el trato al indígena se agudiza, ¿no es cierto? Pues no se le reconoce ningún derecho. De hecho, la República va a iniciar desconociendo la propiedad comunal. Es decir, este sistema republicano lo único que hizo fue poner fin a la legitimidad que emanaba del rey. Los primeros libros que se escribieron de la historia de este nuevo país tenían el objetivo de explicar y analizar la emergencia de la nueva república, dándole distintas razones y causas. Es decir, el objetivo era crear un cierto amor a la nacionalidad naciente. Sin embargo, para estos autores, hablo de Manuel Sánchez y Manuel Cortés, que han sido los primeros en escribir libros de historia, el término nación era sinónimo de país y república, ¿no? O sea, no como se entiende ahora, pues sabemos que no implica homogeneidad de ningún tipo. A finales del siglo XIX, Fernández de Córdoba en 1897 va a escribir otro libro de historia y él se va a remontar, ¿no?, a la época de los incas. Y, y claro, finalmente nuestra historia pues se la ha ordenado cronológicamente por regímenes presidenciales, ¿no? Es lo que tenemos la mayoría en nuestras casas, ¿no? Y este ordenamiento pues nos hace concebir la historia como de administraciones presidenciales, ¿no? El poder está en manos de los gamonales. Estos eran dueños de la política y la administración, y de hecho se creían superiores porque tenían títulos de España. José Luis Gómez, en el texto que ustedes van a leer, Bolivia, un pueblo en busca de su identidad, así se llama, dirá que la historia republicana hasta la Guerra del Pacífico es de carácter provinciano y personalista, ¿no? Carece de un sentido de nacionalidad. Parafraseando a Zabaleta, él va a decir que estos gamonales veían pues a Bolivia como a su finca, por lo tanto centraban su atención en Sucre, Tarija y Potosí, y no habían hecho pues ninguna inversión en los demás territorios, ¿no?, así como en Atacama, Mejillones, Antofagasta, etc. En estos territorios la autoridad boliviana no se sentía, ni siquiera sabían cuánta gente había. De hecho hubo un censo, ¿no?, en 1854, pero claro, no se había puesto atención a este sector. Y bueno, como vemos desde el gobierno, pues se fomenta, ¿no?, una actitud regionalista. La vida política era doméstica, quien entraba al gobierno se aprovechaba. En fin, la situación se agrava en 1875 con la caída de La Plata, y por tal razón, buscando de dónde más sacar dinero, en 1878 se quiere cobrar impuestos a las salitreras de Chile. Bueno, sin entrar a detalle a los pormenores de la guerra, enfoquémonos en lo que ha significado más bien la Guerra del Pacífico. La pérdida de territorios que conllevó esta guerra ha significado una derrota de la clase dominante, es decir, es una derrota del modelo de Estado que se tenía. Este acontecimiento es muy fuerte para los indígenas,
pues a ellos se les hacía decretos tras decretos para quitarles sus tierras y al final este estado pues termina cediendo, ¿no? Gran parte del territorio a otros países. De hecho, años más tarde, ya en el conflicto de la Revolución Federal, José Manuel Pando va a utilizar esta pérdida del territorio para convencerle, ¿no? A Zárate Vilca que pelee junto a él, le dirá que a este gobierno no le importa la tierra y que cuando él sea presidente pues se los va a devolver, ¿no? Y antes de entrar al contexto de la Revolución Federal, quería que veamos esta novela de Nathaniel Aguirre, que seguramente todos lo hemos leído en colegio, ¿no? Decíamos anteriormente que los historiadores se esforzaron por justificar el proceso de independencia de Bolivia. Bueno, sabemos que la literatura expresa pues de mejor manera, más sincera, el sentir, los anhelos y también las ambigüedades de una sociedad. En este sentido, los pensadores de este contexto se esforzaban por hacer nacer cierto amor a este nuevo país, ¿no? Y una de las obras que expresa esto es precisamente Juan de la Rosa. En esta obra se valora al mestizo en la vida de su protagonista, Juan, que es capaz de pensar por sí mismo, de tener sus propias ideologías, pues su padre era español, ¿no? Y es valiente, es fuerte, porque tiene raíces indígenas. Si bien Juan tiene esta ascendencia indígena en la novela, es, va a quedar mitigada, ¿no? En el transcurso del desarrollo de su historia. La niñez de Juan va a ser como una especie de puente histórico e ideológico también entre el pasado colonial y un presente republicano, ¿no? Que, entre comillas, ya no tiene conflictos sociales, ¿no? Es lo que nos quiere decir la novela. Sin embargo, algo extraño sucedía en estos escritos. Por un lado se gloriaba el pasado de los incas, sus luchas, su lengua, etc. Y al mismo tiempo se le negaba en esa actualidad. Su presencia era molestosa. En este texto de Juan de la Rosa se ve también esta ambigüedad. La voz del autor siente lástima y simpatía por el indígena, pero al mismo tiempo se expresa de ellos como una pobre raza conquistada. Lo mismo sucede con el idioma. El autor de esta obra se jacta de hablarlo puramente, incluso incluye algunas frases en quechua, ¿no? En el texto, pero en la realidad era vergonzoso pues hablar en quechua con algún indígena, ¿no? Estas ambigüedades pues reflejan una manipulación o explotación también de la cultura misma. Tiene valor comercial porque es exótico, pero a la hora del encuentro con el otro tiene otra connotación, ¿no? De rechazo y negación. Bien, volviendo al contexto histórico, alrededor de 1895 otro metal está en su auge, el estaño, ¿no? Y al surgimiento del estaño surgen también nuevos ricos, nuevos actores políticos. Surge también un conflicto de regionalismo, puesto que el movimiento económico estaba en La Paz, ¿no? Ya no en Sucre. Entonces esta nueva burguesía paceña excluye pues a esa burguesía que había quedado de la colonia, ¿no? En Sucre. Y hay elecciones, José Manuel Pando representa esta nueva burguesía denominada los liberales, y Aniceto Arce, Gregorio Pacheco, Severo Fernández van a representar a los conservadores. A este conflicto se denomina, ¿no? La Revolución Federal. Aquí entra en escena pues un personaje indígena importante, Pablo Zárate Vilca. Y bueno, antes de hablar de la Revolución Federal como tal, recordemos la situación de los indígenas en este periodo republicano.
Decíamos que la economía durante el proceso de independencia de la República estaba sostenida por el tributo indígena y decíamos también que no se les reconocía sus tierras comunales, ¿no? Em, Así Melgarejo pues inicia, ¿no?, con sus decretos para expropiarle sus tierras y van a seguir el mismo ejemplo todos los demás gobernantes. Por supuesto que cada decreto o ley produjo levantamientos indígenas. De hecho, Melgarejo es derrocado a raíz de un levantamiento indígena, ¿no? Em, este proceso de exvinculación propiciaba la parcelarización de las tierras y esto conllevaba a pagar más tributo. Hubo un sistema de haciendas en la que los indígenas trabajaban gratis, 4 días para el propietario a cambio de una parcela de 200 metros. Luego, con la ley de desvinculación se propició el latifundio, ¿no? Eran costumbres también las revisitas para buscar el modo de seguir quitándole sus tierras. Zabaleta dirá que Bolivia es un país perseguido por los intereses, ¿no? Y que la explotación económica de los indios fue lo más tradicionalmente nacional. Si bien los rebeldes indígenas participaron en la Revolución Federal, exigieron primero la liberación de los colonos, la participación de quechuas y aymaras en el gobierno, la devolución de las tierras, por supuesto. Así también querían luchar de manera independiente, es decir, no querían una autoridad sobre ellos, sino es la indígena, y que posteriormente se les permitiese también constituirse como gobierno autónomo, ¿no? Em, esta autonomía indígena ya era visible pues en ellos y esto ha preocupado tanto a los liberales como a los conservadores que se unen, ¿no? Ellos se ingenian para traicionarlos y sabemos pues cómo acaba Zárate Vilca, ¿no? Eh, los tanto liberales como conservadores pues reconocían, ¿no?, que había una nación indígena dentro de ese mismo territorio. José Luis Gómez dirá que ambos partidos carecían de contenido ideológico y visión nacional. Ambos grupos representaban al 20% de la población y el otro 80% no era reconocido, ¿no? No era considerado ciudadano. Las ideologías positivistas se acentuaron en este contexto. Podemos mencionar a Benjamín Fernández, conocido como el Comte Boliviano, ¿no? Estas ideologías acentuaron pues el racismo y la negación, ¿no?, del indígena. Si bien el objetivo era desaparecer al indígena, en ese proceso pues se debería aprovechar su fuerza, ¿no?, y buscaba mecanismos para explotarlo. Arguedas con su obra Pueblo Enfermo no solo va a acentuar ese imaginario de que los indígenas impiden el desarrollo y que debería fomentarse la inmigración, ¿no?, sino que también va a develar en su obra pues esa complejidad social, territorial y, y política de Bolivia. Bueno, como resultado de la Revolución Federal, ¿no?, y con la idea de civilizar a los indígenas, sobre todo tenerlos de cortito, se centraliza pues y se profesionaliza el ejército, se impone el servicio militar obligatorio. Este imaginario que se impuso con el cuartel es fuerte, ¿no? Da para mucho debate. A los soldados se los utiliza para dar caza a los indios revoltosos, se crea la policía rural, pero obviamente esta estaba a merced de los hacendados. Y aparte del tributo, los indígenas deberían trabajar gratis también para la construcción de caminos. En conclusión, la Revolución Federal no dejó ningún beneficio para los indígenas, ¿no? Silvia Rivera dirá que la historia de Bolivia pues estuvo dirigida por un colonialismo interno
pues se seguía acentuando esta división entre cultura nativa y occidental, entre paganismo y cristianismo. Ya anteriormente Carlos Montenegro también en su obra Nacionalismo y Coloniaje mostraba, ¿no?, esta división, diciendo que la historia de Bolivia pues fue una lucha entre la nación, ¿no?, la clase popular, y la antinación, que sería la oligarquía, ¿no? Desde 1899 a 1910 hubo un periodo de silencio. Si bien la idea del gobierno era desintegrar a los indígenas, al despojarles de sus tierras, ellos revitalizaron su sistema de autoridad, ¿no? O sea, otra vez los malcus o caciques servían de intermediarios entre ellos y el Estado. Y bueno, tampoco es que fue fácil quitarles sus tierras, pues a ellos tenían títulos del siglo XVI y XVII, y bueno, por proteger sus tierras hubo una serie de rebeliones, ¿no? La de Pacaje, Caquiaviri, Jesús de Machaca, etcétera. En este contexto, entre 1910 y 1930, los indígenas se fueron obviamente apropiando también de espacios que eran propios para los criollos, ¿no? El mercado, la escuela, la capilla. Em, Todas las rebeliones que hubieron tenían puntos en común, ¿no? Que era la restitución de las tierras, la abolición del servicio militar, la suspensión de toda forma de tributo, la presencia de indígenas en el Congreso y otras instancias de poder, ya sean los corregimientos, las prefecturas, las alcaldías, ¿no? Y que también haya escuelas en sus comunidades indígenas, ¿no? Todos estos puntos van a ser retomados también después de la Guerra del Chaco, ¿no? Bien, llegamos a la Guerra del Chaco y no la abordaremos a detalle, ¿no?, desde sus causas o su desarrollo, sino más bien de las consecuencias. Sabemos que a partir de 1921 todas las materias primas pues que exportaba Bolivia, ¿no?, el estaño, el caucho, etcétera, bajaron de precio. Entonces Bolivia estaba en quiebra, ¿no? Había un debilitamiento también, no solo económico, sino también de ese modelo liberal, oligárquico, ¿no?, de ese modelo político. Eh, Sabemos que para tener más soldados, pues para la guerra se convocó, ¿no?, a toda la ciudadanía, y esta vez se incluía por vez primera al indígena, ¿no?, en esa palabra. En el texto de José Luis Gómez que ustedes van a leer, ¿no?, verán que a través de la literatura se puede conocer, ¿no?, ese significado tan profundo, ¿no?, que ha marcado a Bolivia, ¿no?, con la Guerra del Chaco. Van a ver las posturas ambiguas de los diversos pensadores de Bolivia, sobre todo cómo el indígena se va erigiendo, ¿no?, va encontrando un lugar en este territorio, en esta nación, ¿no? A raíz de la guerra, pues se va a propiciar la creación de asociaciones, ¿no?, de excombatientes, se va a crear el Ministerio de Trabajo. La creación del Ministerio de Trabajo va a contribuir a la organización de los trabajadores, ¿no? Van a aparecer los sindicatos. Si bien en un primer momento estas organizaciones pues sirvieron para gestionar la administración o arrendamiento de tierras municipales o eclesiásticas, en un segundo momento va a servir para gestionar escuelas, ¿no?, que obviamente para la oligarquía va a ser como otra forma de supresión, ¿no?, la castellanización. Bien, la guerra pues va a permitir también la emergencia de nuevos partidos populares, ¿no?, de izquierda, el POR, el PIR, el MNR. Los soportes de estos nuevos partidos van a ser los excombatientes, los sindicatos de obreros y campesinos. Por primera vez el campesino indígena y mestizo van a ser tomados en cuenta como potencial político, ¿no?, y no como una amenaza. Esto lo vamos a ir
viendo más a detalle en la tercera unidad, ¿no? Aquí quedaríamos con esta segunda.